Pues sí, sin duda en los registros que estamos nosotros llevando y a partir de los informes que realizamos cada año, es donde vamos identificando que los feminicidios no se tratan de casos aislados, sino que se tratan de un patrón sistemático de violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, pues en el primer corte, por ejemplo, del semestre del año, identificamos que de los datos que teníamos, un poco más de la mitad eran feminicidios íntimos, es decir, que hayan sido los sujetos activos parejas o exparejas sentimentales de las víctimas. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta noche de domingo queremos saludar y agradecer la atención que ha tenido con nuestros lectores, con quienes siguen a través de las redes sociales, a la maestra Ana Laura Gamboa. Ella es representante del Observatorio de Violencia de Género del Instituto Ignacio Yacuria de la Ibero. Buenas noches, maestra. Hola, buenas noches, Pati. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, queremos comentarle a quienes nos siguen en esta transmisión que el instituto, maestra, en particular el observatorio, pues realiza una labor sumamente importante en un tema trascendental también para el Estado. Es de todos conocidos, maestra, que pues desafortunadamente un día conocemos del asesinato violento de una mujer y al otro día también, desafortunadamente. Entonces, para poner en contexto a nuestros amigos, a quienes nos ven en esta transmisión, no hay un conteo fidedigno por parte de las autoridades. Muchos organismos civiles, como el caso del observatorio y otros más, han criticado que no se actúe con el protocolo adecuado en la investigación de los feminicidios en el Estado. Y bueno, maestra, nos llama la atención que la Fiscalía General del Estado reporta hasta el mes de agosto una disminución en las carpetas de investigación del 50% y más particularmente nos llama la atención que en el mes de agosto reporta que no se abrió ninguna carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Esto pues nos parece pues cuestionable debido a que tanto en medios de comunicación como algunos otros organismos civiles pues dan a conocer estos crímenes. ¿Cuál es la situación, maestra, que tiene el observatorio, por favor? Pues bueno, quisiera platicar de Pati que nosotros desde el observatorio hacemos un monitoreo, análisis y sistematización de los casos de violencia feminicida que existen acá en el estado de Puebla. Nuestra fuente de información es hemerográfica y es a partir de las razones de género que establece el modelo de protocolo latinoamericano de investigaciones de muertes violentas, en donde hacemos un análisis sobre la información que existe en estos medios de comunicación sobre los asesinatos y los vamos cruzando con las razones de género que se establecen en el Código Penal del Estado de Puebla. Y es a partir de ello, a partir de ese análisis, que identificamos si existió al menos una razón de género en estos casos y entonces pues publicamos nuestro registro dando cuenta que también que la Fiscalía General del Estado tiene la responsabilidad de investigar toda muerte violenta contra las mujeres desde una perspectiva de género. Y eso pues está establecido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso especialmente de Mariana Buendía, en donde las autoridades tienen que investigar el asesinato de las mujeres, primero como feminicidio y después más bien descartarlo y abrirlo o continuar la investigación como un homicidio violento.
Entonces, pues, dicho esto, también queremos poner en la mesa, pues, que finalmente la Fiscalía es quien puede estar diciendo cuántas carpetas de investigación se han abierto como feminicidio. Sin embargo, tan como bien lo dices, nosotros como institución y otras organizaciones de la sociedad civil, pues estamos haciendo este monitoreo y es donde detectamos que existe un subregistro de los casos. Es decir, en donde la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Delitos de Género y la Unidad de Feminicidios, pues no está, o pareciera que no está cumpliendo con el protocolo actualizado que se plantea desde la Fiscalía. Y pues eso es grave no solamente en términos de acceso a la justicia, sino también en la forma en cómo no se está investigando con debida diligencia y que finalmente estas dificultades para investigar, para analizar las desigualdades de género, incluyendo, por ejemplo, el contexto de violencia previo de las mujeres que fueron asesinadas, pues resulta sumamente grave, no solo para identificar al responsable de estos asesinatos, sino también para cuáles son los impactos que ha tenido estos asesinatos en las víctimas indirectas, por ejemplo, en el caso de las madres que dejan a hijos o hijas huérfanas. Entonces, sobre los casos que nosotros vamos llevando, hasta el día de hoy tenemos registrados 45 probables feminicidios. Y en agosto detectamos o registramos 5, en los cuales, en el caso el primer caso que tenemos fue en Tecamachalco, en donde la razón de género expuesta en el Código Penal, pues le identificamos que el cuerpo haya sido expuesto en la vía pública. El segundo caso fue el de 12 de agosto de Alejandra, en donde identificamos 3 razones de género. Primero, que existían antecedentes o datos de violencia familiar o agresor con la víctima, que existía entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental y afectiva de pareja, y una tercera razón, que es donde hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso. Este caso pues resulta sumamente importante y nos parece pues grave que no se esté registrando así por la Fiscalía, porque se señala como presunto responsable al ex esposo de Alejandra. Y de hecho, ahí en este caso mencionan los medios de comunicación, ejercía él violencia familiar contra ella. De hecho, había amenazarlo con matarla, ¿no? Entonces, pues evidentemente se trata ya de 3 razones de género que identificamos y pues resulta grave que la Fiscalía no haya abierto la carpeta de investigación como feminicidio. El otro es el caso de Suriel Andrea en Tehuacán, Puebla, y ahí identificamos también que existió una relación entre el sujeto activo y la víctima, también una relación sentimental de pareja. El otro caso es de Miriam, el 17 de agosto, que fue asesinada y en donde identificamos que hubo violencia extrema, pero la razón de género que se identifica es que la víctima tuvo parentesco con el sujeto activo. Y finalmente, pues el 17 de agosto también vemos que hubo una mujer que se desconoce su nombre, pero que se presume que el responsable fue su expareja y un presunto cómplice. Entonces, bueno, dicho estos casos, identificamos sí la gravedad del asunto y, como te decía, pues finalmente el impacto en el derecho al acceso a la justicia. Okay. Maestra, estamos hablando de que están ustedes prácticamente doblando el registro. De hecho, están casi triplicando el registro que tiene la Fiscalía, porque ellos reportan 14 carpetas de investigación. ¿Sí es? ¿Cuáles son las características en general del resto de los casos? Es decir, ¿cómo se ha comportado este fenómeno de probables feminicidios, de asesinatos violentos de mujeres en el transcurso del año? ¿Hay alguna diferencia con años anteriores o vemos el mismo patrón que desafortunadamente en la mayoría de los casos el agresor son personas cercanas y que ejercen extrema violencia? Pues sí, sin duda en los registros que estamos nosotros llevando y a partir de los informes que realizamos cada año, es donde vamos identificando que los feminicidios no se tratan de casos aislados, sino que se tratan de un patrón sistemático de violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, pues en el primer corte, por ejemplo, del semestre del año,
identificamos que de los datos que teníamos, un poco más de la mitad eran feminicidios íntimos, es decir, que hayan sido los sujetos activos parejas o exparejas sentimentales de las víctimas. Eso nos preocupa y esa ha sido una tendencia que se ha mantenido a lo largo de los registros que llevamos desde el 2015. Porque si bien al principio no se identificaban tanto las relaciones entre el sujeto activo y la víctima, es a partir más o menos desde el 2019 en donde esta tendencia se va manteniendo. Y entonces eso nos está diciendo también de la importancia de realizar políticas públicas que estén focalizadas y especializadas no solamente hacia las mujeres, en donde, claro, detecten la violencia que existe al interior de los ámbitos familiares, pero sí también y con especial énfasis en la violencia de pareja y cómo se están deconstruyendo estos mitos del amor romántico y estas formas que se han naturalizado como una relación normal, podríamos decirlo, pero la normalidad tiene que ver con el control, con el sometimiento, incluso con la violencia no solamente física, sino la violencia psicológica. Pero también nos estaría hablando de cómo los hombres también necesitan trabajar en estas masculinidades y en estas formas también de ser pareja. Y lo que vemos es que se va relacionado también con otra razón de género que establece el Código Penal, que es los celos extremos. Si bien no son frecuentes que los medios de comunicación lo mencionen así, sabemos que detrás también de esta violencia de pareja pues existen estas desigualdades y formas de relacionarse los hombres con sus parejas. Entonces, eso y otro de las características que también pues suena, es importante decir, es la edad promedio de las víctimas. Generalmente es de entre 31 años y 32 años. Entonces, eso se ha mantenido a lo largo de al menos de los últimos 5 años. Entonces, ¿qué estamos pensando? ¿Por qué están asesinando a mujeres en esos rangos de edad? ¿Quiénes son esas mujeres? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son incluso las expectativas sociales de género que se están especialmente buscando en esas edades? Y pues eso nos va dando datos también, cruzándolos con una georreferenciación de estos casos, es decir, ir mapeando estos casos en donde se encuentran los cuerpos y, bueno, irlo cruzando también con la impunidad que existe para, por ejemplo, trasladar los cuerpos de las mujeres asesinadas a lugares en donde hay poca luz, en donde hay poco acceso, por ejemplo, en barrancas, ¿no? En donde también existe un significado simbólico del cuerpo de las mujeres, cómo se desecha, como basura, como cuerpos que no importan, ¿no? Entonces, todos esos mensajes son los que a partir de los registros que nosotros vamos teniendo en los informes, pues vamos detallando y que tiene mucho que ver con los derechos violados de las mujeres, no solamente el derecho a la vida, sino el derecho a la integridad, a la seguridad, al principio de la discriminación y la igualdad, por ejemplo, a la no discriminación, perdón, y a la igualdad, el derecho a la libertad, pero también cómo estos análisis lo vamos cruzando con la teoría de género y cómo, pues desde el feminismo, pues entendemos que, por ejemplo, la violencia sexual, la lesión y la violencia extrema hacia los cuerpos de las mujeres, pues también hay una hazaña, ¿no? Y esa hazaña tiene que ver justo con las cuestiones pues no solamente del cosificar el cuerpo, sino cuál es ese control y ese sometimiento que los hombres tienen hacia las mujeres. Híjole, maestra, qué grave esta circunstancia que usted nos plantea y que se acentúa más a partir de 2019, porque me llama la atención que es justo el año cuando Puebla por fin alcanza esta declaratoria de alerta de violencia de género. Entonces, no sé si ustedes han identificado algún motivo por el cual a partir de ese año se acentúe más la violencia, o más bien los casos de asesinatos cometidos por parejas sentimentales. Sí, bueno, identificamos que desde el 2019 sí los sujetos activos han sido parejas sentimentales, pero donde hemos observado el pico más alto de violencia feminicida fue el año 2017. Nunca se ha alcanzado ese número de casos. Nosotros registramos 106
y por ejemplo en el 2019 hubo 79, en el 2021 59 y hasta la fecha llevamos 45, ¿no? Entonces, si seguimos la misma tendencia que hasta ahora tenemos, posiblemente vamos a terminar con el mismo número o una cifra parecida a lo que vimos el año pasado. Sin embargo, lo que llama también la atención, y eso habría que decirlo, es que esperábamos, por ejemplo, en la pandemia, en COVID, que el número de asesinatos bajara, justamente por este confinamiento y este ya no tránsito de las mujeres hacia otros lugares, especialmente en el 2020, donde el confinamiento fue más estricto. Pero no fue así. De hecho, pues evidentemente la relación, el confinamiento vino a develar la violencia que existía en los ámbitos familiares y entonces eso no fue impedimento para que las mujeres se asesinaran. Entonces, vemos por eso una importancia de hablar de otros tipos de violencia previa, o sea, entender los feminicidios como el culmen de la violencia contra las mujeres. De hecho, apenas se acaba de sacar el INEGI los resultados de la encuesta nacional sobre las relaciones y dinámicas en el hogar, y en el 2016 fue la última, digamos, que estaba publicada y nos decía que la violencia psicológica estaba en primer lugar y en segundo lugar la violencia económica. En los últimos resultados de 2021 aparece que la violencia psicológica se sigue manteniendo en el primer lugar, pero en el segundo es la violencia sexual. Entonces, como este dato resulta muy alarmante en términos de un contexto de violencia generalizada, en cuestiones de violencia social y macrocriminalidad, pero también cómo esa violencia se va exacerbando en los cuerpos de las mujeres. Entonces, ¿cómo relacionamos los feminicidios íntimos, los sujetos activos que están cometiendo estos asesinatos, o la mayoría de ellos, con la violencia sexual que están viviendo previo a las mujeres a ser asesinadas? O a lo mejor no llegan a ser asesinadas, pero finalmente violan el derecho a la integridad y a la seguridad personal de las mujeres. Okay. Maestra, disculpe, y en cuanto a los municipios, ¿cómo está la distribución de casos? Bueno, de los municipios estamos viendo también en cada uno de los cortes cierta tendencia. Vemos, comparado, digamos, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que hay algunos municipios que no salen de la lista con más presuntos delitos de feminicidio. Por ejemplo, por supuesto, está el municipio de Puebla, pero también está San Pedro Cholula. También nos hemos encontrado que, por ejemplo, Huauchinango, si no me recuerdo, también algunas veces ha aparecido en los últimos cortes, el municipio de Tehuacán, Atlisco también aparece, ¿no? Podríamos también decir que son los municipios en donde hay más población a nivel la distribución de la población, pero también nos estaría hablando, pues justo lo vamos cruzando en cada uno de estos cortes mensuales, si ese municipio en donde se están contabilizando los feminicidios, pues tiene activa la alerta de violencia de género. Y entonces ese análisis también nos hace pensar que, como ya lo decías, Patti, el 8 de abril del 2019 se declaró esta alerta de violencia de género y tendríamos que también que ver una disminución muy importante, sobre todo en estos municipios, como te vuelvo a repetir, en Atlisco, en Tehuacán, en Puebla. No lo vemos así, de hecho se han mantenido. Entonces, ¿qué está pasando? Que de estas 45 medidas de protección y las 149 acciones específicas, en realidad en el último reunión del grupo multidisciplinario e institucional que surge, digamos, de CONAVIM, pero es un grupo que que como objetivo tiene el monitoreo de las acciones de la ABG, pues ha mencionado que de estas 45 medidas específicas solamente se ha cumplido una y ha sido una medida de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha habido intercomunicación intersecretarial, pero también desde los distintos niveles de gobierno. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto? El impacto ha sido en términos de seguridad y justicia, en términos de protección de las mujeres, pero también en cómo se sigue, finalmente esta ABG no ha impactado directamente en la forma
de el acceso, de garantizar, perdón, los derechos humanos en su forma integral y con toda la complejidad, por supuesto, que lleva eso. Les recordamos a quienes nos ven en esta transmisión que estamos platicando con Ana Laura Gamboa. Ella es catedrática de la Ibero y representante del Observatorio de Violencia de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. Maestra, ahora, muchas organizaciones civiles anteriormente, ya desde hace varios años, han querido trabajar de forma coordinada con la Fiscalía para que se revisen estos protocolos de investigación, puesto que acusan que no se siguen adecuadamente y por eso no hay un registro, más bien no se abren las carpetas de investigación necesarias o que tendrían que abrirse para indagar estos casos. Ya nos señalaba usted previamente que pues el hecho, una de las peores consecuencias de que no se investigue adecuadamente es la falta de acceso a la justicia por parte de las víctimas. ¿Nos podría abundar más en esta problemática de que la Fiscalía no esté pues ocupando los protocolos adecuados, no los esté siguiendo y qué se podría hacer al respecto? Bueno, para hablar de eso, o sea, me parece que sí hay que poner también en la mesa que se trata de un problema estructural, de cómo funcionan las propias instituciones de gobierno. O sea, vemos que no solo pasa en la Fiscalía, puede pasar en otras secretarías, en otras instituciones, entidades, de garantizar el acceso a la justicia o de investigar o de generar políticas públicas. ¿Por qué es importante decirlo? Porque no estamos diciendo únicamente, estamos personalizando, digamos, la deficiencia, sino como estructura, pues ha habido ciertos obstáculos para brindar el servicio o para investigar desde la perspectiva de género o siguiendo protocolos. Y uno de ellos, obstáculos que se enfrentan las instituciones en general, es el número de personas que están trabajando en ellas y el exceso de trabajo o el exceso de incluso carpetas de investigación que tienen que estar pues abriendo o son responsables de cada uno de estos casos. Estamos hablando más o menos que cada persona de la Fiscalía pues estaría pues retomando casos que no solamente pues sobrepasan sus límites o capacidades humanas, sino que tampoco se tienen los recursos económicos para hacer estas investigaciones. Y eso nos lleva a un tema también de presupuesto. ¿En qué se está ocupando el presupuesto estatal? ¿En qué problemáticas estatales se está identificando una necesidad más urgente? En cuestiones de infraestructura, en cuestiones más dedicadas a, por ejemplo, a negocios, a empresas, o más bien se está dedicando un presupuesto realmente al trabajo de las víctimas, al trabajo en donde hay que contribuir a las raíces estructurales de los problemas, de por qué no se están garantizando el derecho a la educación, a la salud, pero incluso al derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, creo que esas formas de entender el Estado, cómo ha sido selectivamente pues poniendo estas problemáticas en un primer lugar, en un segundo, en un tercero, pues vemos que tienen impactos importantes en la forma de operar. Y entonces, dicho esto, pues la Fiscalía tiene cierto presupuesto, tiene número de personas pues limitado, y ese número de personas pues no permite que se hagan investigaciones como y siguiendo todo lo que se menciona en el protocolo. Ahora, el protocolo es un documento que tiene 200 páginas y que en realidad tiene ya incluida la perspectiva de género y tiene enfoque de derechos humanos. O sea, ¿se puede modificar el protocolo? Sí, como se pueden modificar otros tipos de marcos normativos, puede haber reformas, etc. ¿Se tiene que actualizar? Aunque se llama protocolo actualizado, sí, también se tiene que actualizar, dado justamente la experiencia de estas investigaciones. ¿Qué falta? ¿Cuáles son los obstáculos que se enfrentan los ministeriales? Por ejemplo, existe la responsabilidad de esta unidad de análisis y de contexto en donde debe de haber psicólogos, sociólogos, antropólogos, en donde den un marco general general y específico acerca de
¿cómo viviría esa mujer antes de ser asesinada? La cuestión es que por el número de carpetas y el número de personal que en ese caso, pues poco se hace público si existen esas personas especializadas y abonan o contribuyen a la investigación, pues entonces pareciera que la investigación se queda a medias, ¿no? Se va focalizando ciertos casos que pueden ser mediáticos y en ese sentido, por ejemplo, vemos el caso de Cecilia Monzón. Se distingue quién fue responsable, el autor material e intelectual, y la Fiscalía da respuesta en menos de 2 semanas. ¿Qué pasa con los otros 44 casos de feminicidio que hemos nosotros registrado? Y que decimos al menos porque también puede haber medios de comunicación que no estén registrando otros casos, ¿no? Entonces vemos que la Fiscalía también ha sido selectiva en ciertos casos y pues bueno, hay que nosotros también poner eso en consideración, que pareciera que hay vidas que importan más, ¿no? Por supuesto, festejamos que haya sido pues una investigación con diligencia y con esa rapidez, pero entonces nos estaría hablando que si se pudo en un caso, se pueden en los otros 44 casos. Claro. Precisamente, y ya para cerrar esta entrevista, maestra, en el caso de que algunas personas pedimos que no sea así, pero que se vieran envueltas en este escenario de algún asesinato violento de mujeres de algún familiar, que reiteramos, ojalá no sea así, pero ¿cuáles serían las herramientas que tendría una persona? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué debe exigir a la Fiscalía? Hay también organismos ciudadanos, como el caso del observatorio, pero ¿cuál sería el camino a seguir de manera general? Por favor. Bueno, sin duda es responsabilidad del Estado abrir una carpeta de investigación, ¿no? Pero para eso las víctimas también pueden acercarse a organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, está el Observatorio Nacional del Feminicidio, que es una organización a nivel nacional y de hecho pues se integra por 43 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. ¿Y qué es lo que hacen? Pues algunos casos los acompañan jurídicamente y se observa este patrón pues de ineficacia e ineficiencia de la Fiscalía y entonces les van acompañando con algún abogada o abogado para estos obstáculos en términos de acceso a la justicia. También pues pueden acudir a algunos abogados o abogadas, especialmente obviamente pues celebramos a quienes ya han incluido en su trabajo la perspectiva de género, incluyendo pues hay algunas abogadas feministas que están acompañando estos casos y pues en términos de denuncia, de la investigación, creo que es muy importante que las familiares o las víctimas indirectas conozcan los derechos también, conozcan cuáles son estas responsabilidades que tiene el Estado, pueden ellas o ellos acceder a la carpeta de investigación. Estaban obligados las autoridades a darle respuestas sobre qué acciones están siguiendo. Incluso, por ejemplo, cuando vemos en el caso de Cianya, que es un caso que está acompañando sí, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, pero nosotros también estamos justo pues ayudando a esta visibilización de los obstáculos de la Fiscalía, pues identificamos que por ejemplo, la importancia, ¿no? Que la asesoría jurídica pues haya planteado la necesidad que se hiciera un plan metodológico de investigación con los familiares, con las víctimas indirectas, en este caso con el papá y la mamá de Cianya, y a partir de eso pues también puedan hacer recomendaciones a la Fiscalía sobre qué tipo de acciones no hicieron en su momento y que ahora lo tienen que retomar, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido un avance, ¿no? De evidenciar que sí se puede pues exigir el cumplimiento de las responsabilidades, pero en la medida en que también como víctimas indirectas pues conozcan sus derechos y conozcan la forma de proceder también, cómo se puede pedir, a través de qué elementos y otras formas. Nada más para recordar y subrayar este caso que usted señala de Cianya Rodríguez Becerril, Figueroa Becerril. Bueno, quien al inicio de este caso, de la muerte de esta mujer, las autoridades especulan sobre un suicidio y es gracias al empuje que hace la familia con este observatorio
que pues ya se indaga de manera distinta y aunque les ha costado mucho trabajo, pero están empujando gracias a estos organismos civiles para que se investigue de manera diferente. Exactamente, sí. Y pues bueno, eso sucedió en el 2018, ¿no? Ya han pasado ya 4 años y sigue sin esclarecerse lo que pasó. Entonces, es una lucha por la verdad, por la memoria y por la justicia. Y en ese proceso las víctimas no tienen, o sea, ninguna víctima tiene que pasar toda esta dilación, estos años de sufrimiento, de desgaste también, porque es estar acudiendo a la fiscalía, a juicios, a espacios en donde las víctimas de pronto dicen, pues ya no, o sea, las víctimas indirectas, ya estamos cansadas también, pero es la lucha por la vida, la lucha por la justicia y por saber exactamente qué pasó, que las víctimas han estado ahí y pues por eso se han generado también algunos cambios, como en este caso del plan metodológico, pero pues pensamos también en otros casos en donde las víctimas no tienen las posibilidades para acceder a ese acompañamiento o en donde pues muchos familiares pues siguen buscando a las mujeres pensando que están, por ejemplo, desaparecidas y a lo mejor ya están asesinadas, ¿no? Entonces todos estos cuerpos de mujeres sin identificar y que nos merecen también saber qué pasó y merecen justicia y pues reparación también del daño a las víctimas indirectas. Pues queremos agradecerle a la maestra Ana Laura Gamboa. Repetimos, ella es representante del Observatorio de Violencia de Género del Instituto Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Muchas gracias, maestra, por este tiempo, por esta explicación. Muchas gracias, Pati, gracias por la invitación y bueno, pues sin duda hay que ver así la violencia feminicida y la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública y hay que exigir al Estado el cumplimiento de sus responsabilidades, pero también nos toca ser en esta corresponsabilidad como integrantes de la sociedad, tanto a hombres como a mujeres, pensar qué actitudes, comportamientos pues seguimos reproduciendo y que van generando desigualdades, especialmente por razones de género. Muchas gracias, maestra. Gracias a quienes nos siguieron en esta transmisión. Buen término de domingo. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.